días a todos ustedes. Sean todos bienvenidos a Medical Expo y a este primer simposium de microbiología médica por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Muy agradecidos de que estén el día de hoy acompañándonos. Quiero darle una cordial bienvenida y un agradecimiento especial por todo su apoyo, doctora Alejandra Natalie Vega Magaña, quien es coordinadora del doctorado de microbiología médica en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Su apoyo incondicional para las labores de Medical Expo han sido sumamente importantes como consejera y por supuesto también como coordinadora de este simposio. Muchísimas gracias. Un aplauso por favor a la doctora. Y la bienvenida también especial al doctor Jorge Gaona Bernal, quien es coordinador de la maestría de microbiología médica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, doctor. Antes de cederle la palabra a la doctora Alejandra Natalie Vega, quien les dará una cordial bienvenida y manifestará por ahí el objetivo de este simposio, quisiera agradecerles a todos ustedes el haber venido a esta exposición, a este evento que conjuga al lado de la salud, a los profesionales de la salud, la enseñanza médica en torno al beneficio del paciente, a la seguridad y la salud de los pacientes, en conjunto con la proveeduría de la salud y, por supuesto, las instituciones que se dedican a prestar servicios de la salud. Quisiéramos también hacer una invitación especial para que visiten nuestro piso de exposición, en donde hoy en día tenemos más de 170 expositores al servicio de ustedes y por supuesto que presentarán constantemente avances en medicina y con mucho gusto tendremos en el futuro un proyecto que pueda también presentar proveeduría en tema de microbiología médica. Muchísimas gracias, doctora Natalie, si es tan amable. Bienvenidos a todos. Muchas gracias. Agradezco a todos su presencia. Creo que el hacer este tipo de eventos académicos es muy importante para el área de investigación. Agradezco mucho a los ponentes que accedieron a participar en este evento y pues bueno, deseo de todo corazón que sea el primero de muchos, que sea ya como una costumbre que en el posgrado de microbiología médica se esté haciendo este evento año con año. Y pues bueno, creo que es la primera vez, vamos a aprender mucho y también aprovecho para agradecer a Medical Expo, a todo el comité de organización, porque creo que nos han tratado muy bien y nos han dado una cálida bienvenida. Entonces, deseo lo mejor para este evento y agradezco mucho su presencia. Gracias. Bien, quisiera también pedirle, doctor Jorge Gaona, si quiere regalarnos unas palabras de bienvenida. Hola, buenos días a todos, sean bienvenidos. Pues aprovechar el espacio que nos han facilitado para este evento, como dice la doctora Natalie, esperamos que sea un evento que enriquezca todo lo que es el hacer en la ciencia y bueno, es un evento que esperamos se pueda estar realizando continuamente. Bienvenidos a todos, muchas gracias. Bien, sin más por el momento, les deseamos que las actividades que se lleven en este simposium sean de gran relevancia para ustedes a servicio de la salud y por supuesto, de nueva cuenta, agradecemos totalmente al Centro Universitario de Ciencias de la Salud y a todos los presentes por haber venido a Medical Expo. Muchas gracias. Con esta presentación damos inicio al Congreso y en este caso vamos a tener nuestra primera expositora, la doctora Suami Villegas de la Mora. Es licenciada en Nutrición con maestría en Ciencias de los Alimentos, orientada a la inocuidad de los alimentos. Esta maestría está hecha por parte de la Universidad de Guadalajara. De igual manera, su doctorado en uso y manejo y prevención de recursos naturales con orientación a la biotecnología por parte del Centro Universitario Biológica del Noreste. De igual manera, su área de interés
son la microbiología de los alimentos, alimentos funcionales de consumo humano y animal, las técnicas emergentes para la prevención de los alimentos. Por favor, demos un aplauso y una gran bienvenida a la doctora Saomí. Gracias. Bueno, primero agradecer la invitación, muchas gracias, doctora, y pues espero que juntos nos llevemos valiosa información en este evento. Y ahorita que me ayuden nada más a ponerla. Muy bien. Vamos a hablar de control microbiológico de los alimentos. Y bueno, para hablar un poco de control microbiológico, tengo que empezar a hablar de contaminación, ¿sí? Y podemos entender a definición del libro de contaminación, que va a ser el ingreso de agentes físicos, químicos o biológicos a un material o alimento que sea ajeno a su composición natural o legalmente autorizado. Cuando pensamos en contaminación, de repente es muy fácil decir, pues algo llegó, algo que no tenía que estar ahí, entró una bacteria, entró un químico, entró un detergente, ¿sí? Pero también consideramos contaminación cuando nosotros de manera deliberada ingresamos algo a los alimentos y que no es legalmente autorizado. Hace algunos años se escuchaba mucho lo del clenbuterol, por ejemplo, ¿sí? Esta sustancia que se utilizaba en la producción pecuaria para promover la ganancia de peso, la generación de masa muscular en los animales, ¿sí? Pero el problema con esta sustancia es que se acumulaba en el hígado y cuando las personas consumían ese hígado, se intoxicaban. El añadir estas sustancias pueden ser o que utilicemos aquellas que no son legalmente autorizadas, ¿sí? O que las usemos en cantidades que no son legalmente autorizadas. Por ejemplo, el uso de sales de nitro para la elaboración de embutidos. Es muy curioso porque aquí en México la normatividad permite 300% más de uso de sales de nitro que lo que se utilizan en el resto del mundo. Y aún así, se utilizan 200% más de lo autorizado de forma común. ¿Por qué? Porque las sales de nitro enmascaran la cantidad de contaminantes biológicos que pueden tener los embutidos. Eso también es contaminación. Vamos a tener 3 tipos de contaminación: la contaminación física, la contaminación química y la contaminación biológica. La contaminación física, todos la hemos tenido. Ese delicioso sándwich que mamá nos daba para llevarnos a la primaria, envuelto en la servilleta, que después de un par de horas en el recreo lo sacabas y tenía la servilleta pegada al sándwich. Esa es contaminación física, ¿sí? Más cualquier cosa que ustedes se puedan encontrar en un plato. Un cabello, una uña, por ejemplo, las panelas que las ponen en estos canastitos y luego te encuentras un palito del canastito. Y un montón de cosas que luego no puedes identificar que hay, pero que sabes que no deberían de estar ahí, ¿sí? Cualquier cosa física ajena a la composición del alimento es contaminación física. Contaminación química. Aquí vamos a tener desde residuos, seguramente también les ha tocado, van de visita a una casa, te ofrezco un vasito de agua, sí, muchas gracias, le das el trago al vaso de agua y sabe a jabón. Esa es contaminación química, ¿sí? Igual te lo pasa, sobre todo si estás en casa de la suegra, ¿no? Ahí ni caras hacemos. Pero también podemos tener hormonas, antibióticos, todos estos aditivos que pueden ser permitidos en su uso en los alimentos, colorantes, saborizantes, emulsificantes, pero si los utilizamos en cantidad superior a lo permitido, es contaminación química, ¿sí? Y todo esto que no quisiéramos que estuviera ahí, metales pesados, detergentes, desinfectantes, que no fueron bien enjuagados, pues ya sea para desinfectar el propio alimento o en superficies o en cualquier elemento que tenga contacto con el alimento. Y la contaminación biológica, que es lo que nos tiene hoy aquí. En la contaminación biológica, los principales contaminantes vamos a tener bacterias, virus, parásitos, priones, mohos y levaduras. Y son importantes en el manejo de los alimentos porque podemos
tener aquellos que son deterioradores, aquellos que nos afectan y nos dañan los alimentos, igual. Todos nosotros nos hemos encontrado en el fondo del refrigerador la rebanada de jamón que olvidamos y la sacas y hasta hace hilitos. Las tortillas que ya son un Picasso con manchitas rositas, verdes, azulosas, ¿sí? Que tienen hongos. El pan, la última rebanada del pan olvidada al fondo de donde guardes el pan en el horno muchas veces. ¿Sí? Todos estos, el jitomate ya o la naranja con el moho que ya está aguado, o alguna cosa extraña en el fondo de tu refrigerador que en algún momento entró y ya no sabes ni qué es, ¿sí? Deterioradores. Pero también tenemos los patógenos, que son todos aquellos que nos pueden ocasionar un daño, una enfermedad transmitida por alimentos. Y el problema con los patógenos, a diferencia de los deterioradores, es que tú ves una tortilla con manchitas rosas y azules y no te la comes, ¿sí? Y decía un compañero, y quien se la coma merece vomitar toda la noche. Hay un aviso que dice, no te lo comas, te puede hacer daño. La mayoría de los patógenos no tenemos forma de identificar que estén ahí. La mayoría no causan cambios en el alimento, no causan cambios en el color, en el sabor, en el aroma. Te los comes y te das cuenta que estaba ahí cuando ya tienes algún síntoma. Fiebre, vómito, náuseas, diarrea, etcétera. De acuerdo a los últimos reportes en Estados Unidos, y lamento mencionar Estados Unidos, pero es que en México no tenemos estos reportes de manera muy eficiente, entonces, bueno, pues es lo más cercano que tenemos. Tenemos que los principales patógenos transmitidos por alimentos que han sido reportados en los últimos años, los principales causantes de enfermedades fueron norovirus, salmonella notifoidea, o sea que ocasionaron salmonelosis, diarreas, Clostridium perfringens, Campylobacter y Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus es el principal causante de intoxicaciones alimentarias a nivel mundial. De estos, pues los principales que llevaron a las personas que se enfermaron a ser hospitalizadas, tenemos a Salmonella, Norovirus, Campylobacter, Toxoplasma gondii, que es un parásito, y Escherichia coli O157H7 o Escherichia coli enterohemorrágica. Y de estos, los que ocasionaron muertes, otra vez tenemos a Salmonella, Toxoplasma gondii, Listeria monocytogenes, Norovirus y Campylobacter. ¿Sí? Esto nos indica que las enfermedades transmitidas por alimentos son muy importantes, tienen un impacto importante para la salud. Generan un círculo vicioso. Una persona con un sistema inmune deprimido, una persona con cierto grado de desnutrición es más susceptible de enfermarse por un alimento que contenga algún patógeno. Y entonces es este ciclo donde estoy enfermo, tengo náuseas, tengo vómito o tengo diarrea, no quiero comer. No como, me desnutro. Me desnutro, es más fácil que me enferme. Y es un ciclo de nunca acabar. Pero además, casi 1 de cada 10 habitantes se enferman por ingerir alimentos contaminados. De estos, el 40% son niños menores de 5 años. Niños que ustedes saben perfectamente son mucho más susceptibles de tener problemas de salud y que son mucho más susceptibles de fallecer por deshidratación, que se asocia mucho a las enfermedades transmitidas por alimento. 125,000 defunciones al año en este grupo de edad de niños menores de 5 años, ocasionado por el consumo de alimentos contaminados. Pero además se presenta pérdida de productividad y en gastos médicos. ¿Por qué? Porque me enfermo y no voy a trabajar. Y aparte de que me enfermo y no voy a trabajar, pues voy al médico. Y si tengo un servicio de salud, un seguro social, pues voy a buscar ese servicio médico. Esto cuesta alrededor de 110,000 millones de dólares al año, ¿sí? Sumando tanto los gastos en los servicios médicos como las pérdidas por las ausencias laborales. Por lo tanto, las enfermedades transmitidas por alimentos obstaculizan el desarrollo económico y social y perjudican la economía nacional, el turismo y el comercio. Este programa que aquí en México tiene muchos años, que es el Distintivo H. El Distintivo H inició con esta idea de, para los estadounidenses, decir, vas a ir de vacaciones a México,
Pues entonces ve y come en este listado de restaurantes donde nosotros te estamos garantizando que si comes aquí no te vas a enfermar, no te va a dar la venganza de Moctezuma. ¿Sí? Y entonces así surgió. Y entonces eran estos programas donde había una persona que iba y revisaba tu restaurante y decía, ah, bueno, maneja temperaturas adecuadas, check, tiene sus refrigeradores de forma adecuada, check, tiene su área caliente bien, su área fría bien, sus manipuladores de alimentos con su cofia, su cubrebocas, se lavan bien las manos, lavan y desinfectan bien las frutas y verduras, su barra de buffet lo tiene una temperatura adecuada, entonces check, 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 cumple con todo. Le damos su documento que puede colgar en la puerta y decir, este es un espacio seguro para que vengas a consumir, ¿sí? Pero hay otros lugares donde no, y entonces están estas recomendaciones en otros países donde dicen, es que si vas a México, no consumas agua que no sea embotellada. Si vas a México, cuidado si consumes hielo. Si vas a México, no comas en la calle, ¿sí? Entonces, afecta el turismo. Y digo, hablo México porque aquí estamos aquí y somos mexicanos, pero lo mismo pasa en otros países. Por ejemplo, en la India, uno de los peores errores con respecto a inocuidad que puedes cometer es consumir agua en un vaso, ir a un restaurante y pedir agua en un vaso, porque seguramente te van a dar agua del grifo y seguramente vas a terminar con diarrea, porque así están los reportes. El agua que consumen de manera común en la India no suele tener los estándares de calidad microbiológica adecuado para evitar una enfermedad transmitida por alimentos. Y lo dicen sus estadísticas de enfermedades transmitidas por alimentos. Muy bien. Los microorganismos, o estos organismos patógenos, pueden ingresar en la producción de los alimentos en cualquier punto de la cadena alimentaria. ¿Sí? Desde que se está gestando el producto, y esto le llamamos contaminación de origen, donde desde el momento en que se están sembrando las lechugas y yo las riego con aguas negras, desde ese momento las lechugas están creciendo con patógenos dentro de ellas. ¿Sí? Desde que yo tengo mi vaca y esa vaca le da mastitis, y esa mastitis es ocasionada por un Staphylococcus aureus, esa vaca es ordeñada y ese estafilococos va en la leche. La leche desde que sale de la vaca ya viene contaminada. Pero también puede contaminarse de forma directa, ¿sí? En el campo, que ingresen animales, por ejemplo, es muy común en espacios donde pueden ingresar animales o en espacios donde fue producción pecuaria esa tierra y en algún momento se cambió a producción agrícola, puede haber microorganismos que vivían en el intestino de esos animales y ahora están en la tierra, donde yo voy a cultivar productos, ¿sí? O hace algunos años hubo un brote muy grande por E. coli 157H7 ocasionado por sidra de manzana, pero esta sidra que consumen en Estados Unidos, que es como jugo de manzana, que no tiene alcohol, y era una empresa muy reconocida, una empresa que cuidaba mucho su proceso, y tuvieron este gran brote donde decomisaron muchísimas botellas y tuvieron una gran pérdida de millones de dólares ocasionado por E. coli o 157H7. Y a la hora que empiezan a buscar, pues ven, el equipo no, los manipuladores no, todo bien con los manipuladores, los recolectores todo bien, el área de prensado y envasado todo bien. Y por ahí se dieron cuenta que en una zona donde tenían sembrados los manzanos, se cayó la valla y entraron venados. Y los venados defecaron alrededor de los árboles. Y por ahí una mala práctica, algún trabajador no solo recolectó las manzanas que estaban en los árboles, recolectó algunas que estaban en el suelo, que habían tenido contacto con las heces de los venados, que tenían E. coli 157H7. Entonces, esta contaminación que puede darse entre los animales y la producción agrícola es súper, súper frecuente. Sumen el uso de gallinaza, cerdaza, bovinaza, que son el uso de las excretas de estos animales que han sido procesadas y que se utilizan como abono en las plantas, pues cuando no son adecuadamente procesadas, tienen microorganismos patógenos y facilitamos el ingreso de ellos. Otro, al momento de la cosecha, ¿sí? O al momento del traslado. En algunos países, aquí en México no pasa, nunca lo he visto, que van al rastro y suben las canales de las reses
en las camionetas abiertas. En otros países, aquí en México no pasa, no lo van a ver. Y entonces imagínense qué tiene, todo lo que tienen esas camionetas, ¿no? Que además los fines de semana los usan para llevar a pasear a la familia. Entonces, fines de semana la familia, entre semana las vacas. ¿Sí? Transporte, súper común. Almacenamiento. ¿Sí? Y el almacenamiento desde si está almacenado a temperaturas adecuadas, si está almacenado en espacios adecuados. A mí me hace mucho ruido que de repente es muy común el que, es que es una bodega, hay ratones. Y lo tenemos ya tan normalizado de, es que hay una bodega aquí a un lado y hay ratones. Pero es una bodega de alimentos, no tendría por qué haber ratones en una bodega de alimentos, ¿verdad? Dentro de estos contaminantes y estos contaminantes biológicos tenemos un grupo muy particular, que son las micotoxinas. Las micotoxinas son estas toxinas producidas por algunos hongos, ¿sí? Y que se han asociado a diferentes enfermedades asociadas con problemas en el sistema neuromotor, ¿sí? Y asociadas a cáncer. El ingreso de las micotoxinas en nuestro alimento ocurre de dos formas. Podemos tener el contacto con ellas de forma directa o de forma indirecta. De forma directa, pues tenemos cualquier alimento que sea contaminado por hongos, que veamos este crecimiento de los hongos, y el típico de, es que le creció hongo, tengo una papaya, le creció hongo aquí, córtala y lo demás todavía sirve. Pues lo demás no vemos el hongo. El problema es que estas micotoxinas no tienen color, no tienen olor, no tienen sabor, no modifican la textura del alimento y no sabemos, y esto de verdad no se sabe, no tenemos los estudios científicos que nos permitan identificar cuánto de la producción de las micotoxinas en la orilla del alimento se difunde hacia adentro del alimento. Entonces, si mi papaya es de este tamaño y tiene hongos aquí, yo no sé si las micotoxinas se mantuvieron aquí o se vinieron acá, o quedaron acá, o están en toda la papaya. ¿Sí? Lo mismo pasa en el pan, en el queso, en cualquier producto que tenga hongos. Entonces, bueno, tenemos esta contaminación, estos hongos producen micotoxinas, cuando consumimos ese alimento con el quítale ese pedacito y lo demás todavía sirve, pues tenemos una micotoxicosis primaria. ¿Sí? Aquí en México el mayor problema es acá, una micotoxicosis secundaria, que ocurre cuando los animales son alimentados con, valga la redundancia, alimento contaminado. Alimento que ya tiene micotoxinas. Estos silos que han sido mal manejados, que han sido mal preparados, que se dieron las condiciones para que los hongos se reprodujeran y formaran esas micotoxinas. Los animales consumen ese alimento, las micotoxinas se acumulan en los animales, ¿sí? Y entonces cuando yo consumo la carne de esta vaca, esa carne tiene micotoxinas. Pero además yo ordeño la vaca y obtengo subproductos. Y entonces tengo leche, queso, ¿sí? Huevo, y esos subproductos tienen micotoxinas. Entonces yo no estoy comiendo el hongo, yo puede ser que tengo todo el cuidado y que si tengo un alimento en mi casa que tiene hongos, lo desecho, no me voy a arriesgar a una micotoxicosis directa, pero esta desconozco si estoy teniendo contacto con ello o no. Y algo bien curioso, cuando nosotros hablamos de enfermedades transmitidas por alimentos, y yo les puedo preguntar, ¿cuándo fue la última vez que te enfermaste por comer algo? Y casi siempre solemos voltear de, es que me dio diarrea porque fui a los tacos. Y fui con Don Papas, y fui con Doña Chole, y fui a las ensaladas de afuera del Cooks. ¿Todavía existen las que están ahí sobre la alcantarilla? ¿Por qué existe eso todavía? Y entonces, seguro fueron las ensaladas. Pero ¿saben qué? El 90% de las enfermedades transmitidas por alimentos se gestan en la cocina de nuestra casa. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos confiamos de que estamos comiendo en casa y no tenemos la precaución de un adecuado manejo de nuestros alimentos, ¿no? ¿Cuántas veces no llegamos muriéndonos de hambre directo a la cocina sin lavarnos las manos? Con todo y que ya fuiste en el camión tocando todo lo que había en el camión y que tocaste lo que personas antes que tú también tocaron y que no sabes dónde tenían metidas las manos.
y tú ya lo tocaste y ya fuiste, comiste. ¿Cuándo fue la última vez que antes de preparar su desayuno, su comida o su cena, se quitaron el reloj, la pulsera, los aretes y los anillos y se recogieron el pelo perfectamente? Normalmente no lo hacemos. Entonces es muy común que dentro de nuestras propias cocinas se gestan y permitimos esta contaminación de los alimentos ahí mismo. Y uno de mis favoritos, los trapos de cocina, ¿sí? Es súper común que tenemos el trapo de cocina y con el mismo trapo limpias la superficie aquí, limpias la estufa. Yo he visto gente que con el trapo de la cocina se limpia los zapatos. Y entonces lo único que haces es regar bacterias por aquí, bacterias por allá. Estas fotos son de nosotros, son una investigación que hicimos donde inoculamos salmonela en diferentes trapos de cocina, de diferentes tipos, de estos que son como muy delgaditos, estos que son de microfibra, los que son de algodón, los que son como pañalitos, los que le llaman como magitel, de diferentes tipos de trapos. Los inoculamos con salmonela en el laboratorio y luego le pusimos a dar diferentes tratamientos. Y los pusimos en cloro, y los pusimos en yodo, y los pusimos a hervir. Pues, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que realmente no importaba lo que hiciéramos, las salmonelas permanecían adheridas a las fibras de los trapos. Después de este estudio, yo ya no uso trapos en mi casa. Yo suelo ser muy ecológica, pero ya lo cambié por las servitoallas porque pues, no hubo forma de deshacernos de salmonela de ellos. Listeria sí se eliminó, pero fue bastante complicado. Digamos que con la lavadita del trapo en la tarja de la cocina no nos funcionó, que es lo que normalmente hacemos en casa. Y bueno, una vez que entendemos que la contaminación de los alimentos y que el ingreso de microorganismos puede darse en cualquiera de las etapas de la producción de alimentos, pues vemos que hay diferentes formas de controlarlos, ¿sí? Uy, ¿qué pasó? Ya. Vamos a tener controles físicos, químicos, mecánicos, biológicos y tecnologías emergentes. Los físicos es lo que hacemos en casa, típicamente cocciones en agua, cocciones secas, el deshidratado, el vapor, el freído, ¿sí? Un adecuado control a través de medios físicos funciona muy bien en los alimentos, muy bien. Químicos, todas las sustancias químicas que podemos utilizar como conservadores, como agentes sanitizantes, siempre pegándonos a las recomendaciones del vendedor y siempre asegurándonos que el químico que estemos utilizando cumple con toda la normatividad. ¿Por qué? Porque es bien común, por ejemplo, que están estos desinfectantes a base de hierbas o de plantas, que el extracto de semilla de toronja, que el extracto de jamaica, que está comprobado que sí funcionan. El problema es que los de venta comercial no suelen cumplir con las concentraciones necesarias para deshacerse de los microorganismos. Mecánicos, desde el filtrado, el pelado, el lavado. Toda fruta, toda verdura que vayamos a consumir, aunque la vayamos a pelar, hay que lavarla, ¿sí? ¿Por qué? Les pongo un ejemplo. Cuando cortan una sandía, pues es que ¿para qué lavo la sandía si la voy a pelar? Sí, pero ¿dónde vas a poner la sandía para cortarla y pelarla? Sobre la tabla. La pones sobre la tabla de picar con la cáscara, le quitas la cáscara que no te vas a comer, pero luego la sandía sin la cáscara queda sobre la misma tabla. Entonces hay que lavarlas. Los biológicos, estos usan diferentes microorganismos vivos para deshacerse de otros microorganismos vivos. Y tengo un ejemplo que nosotros publicamos con queso cotija. Ubican este queso muy seco que se desmorona, que tiene denominación de origen porque se fabrica en Cotija, Michoacán, por eso se llama queso cotija. Y este queso, su característica es que es un queso seco, muy salado y madurado. De 75 a 90 días de maduración, el buen queso y el queso original Cotija. ¿Nosotros qué hicimos? Nos fuimos con esta gente de Cotija y entonces nos ayudaron a fabricar, son quesos enormes, quesos como ese tamaño, nos ayudaron a fabricar varios quesos que inoculamos con salmonela y con listeria. Y los dejamos madurar. Tomamos muestra de la parte, déjenme regreso para que no. Tomamos muestra de la parte de afuera, tomamos muestra del centro y un par de muestras en las orillas. ¿Qué es lo que se ve aquí? La superficie, el centro
y el core, las orillas. Pues nos dimos cuenta que conforme el queso iba madurando, una de las características es que este queso no se hace con leche pasteurizada. De hecho, eso es lo que permite que tenga su color, su sabor, su textura, la presencia de las bacterias ácido-lácticas de la leche de la zona. Y entonces decías, bueno, pues a mí es un gran riesgo consumir leche que no esté pasteurizada. Pues sí, pero nos dimos cuenta que debido a la concentración de sal y al tiempo de madurez y a la presencia de las bacterias ácido-lácticas de ese queso, se van disminuyendo los recuentos de estafilococos, de Salmonella typhimurium y de Listeria monocytogenes. Listeria súper rápido. A partir del día 30 ya no encontramos ninguna listeria, ya no fueron detectables ni en el centro ni en las orillas. Y en la superficie a partir de los 60 días. Para los 90 días, bueno, 75 o 90 días, que es cuando deben de sacar el queso y ponerlo a la venta, ya no teníamos recuentos de ningún patógeno. Y esto gracias a la misma competencia entre los microorganismos presentes en él. También tecnologías nuevas, el uso de posbióticos, que los posbióticos son estas enzimas o sustancias que son producidas por los microorganismos o fragmentos celulares de los mismos microorganismos que podemos añadir a los alimentos y que disminuyen el riesgo o la presencia de otros microorganismos patógenos. Y tenemos tecnologías emergentes, que estas son tecnologías que tienen relativamente pocos años, que han sido aprobadas por la FDA, que el punto que marca la FDA son que sean capaces de disminuir 5 logaritmos de E. coli o de Listeria monocytogenes. Tenemos altas presiones, pulsos eléctricos, luz ultravioleta y ultrasonido. En este ultrasonido voy a ahondar un poquito porque es con lo que hemos jugado en el laboratorio. El ultrasonido se basa en que tenemos este sonido que podemos escuchar, sonido infrasonidos, que son como lo que escuchan algunos animales, ¿sí? Y ultrasonidos, que son estas ondas muy fuertes que tampoco somos muy capaces de escucharlas. Estas ondas fuertes, aprovechando las vibraciones que hacen, tienen la capacidad de destruir las paredes celulares. Y actualmente ya en la industria se utilizan para cortar, para hacer emulsificaciones, se usa asociado a filtración, para limpieza, para emulsificación, para secado y para el preservado de alimentos, que nosotros diseñamos uno, de hecho ya ahora hasta puedes comprar, ya te venden algunos en Amazon sin problema, pero nosotros diseñamos uno en el laboratorio y demostramos que puede ser excelente para promover la desinfección post cosecha. En fin, el control microbiológico nos va a permitir comprobar aspectos con respecto al estado de frescura, a la capacidad de conservación que puede tener un alimento, como el uso de este ultrasonido. Yo puedo someter mis productos post cosecha a ese ultrasonido y me va a aumentar la vida de anaquel. Las condiciones de higiene y producción en la que fue preparado o manejado ese alimento y la posible presencia de microorganismos patógenos. Es importante que en el manejo de este control microbiológico siempre haya conocimiento por parte de los manipuladores de alimentos, que debe ser conocimiento que tenga teoría y práctica. Y bueno, todos manipulamos alimentos porque todos comemos, entonces todos debemos de tener conocimiento básico en ello. Que sea selectivo y específico. Si voy a trabajar con manipuladores, que se adapte a los niveles educativos de los manipuladores y que logre un consenso con respecto a la seguridad alimentaria y los requerimientos de los alimentos que estamos manipulando. ¿Por qué lo hacemos? Ya dijimos, nos ayuda a prolongar la vida útil del alimento, fomenta el crecimiento de microorganismos con características deseables, como en el caso del queso cotija. Nosotros queremos que haya mayor cantidad de bacterias ácido-lácticas porque mejora el color, el sabor y la textura del queso y nos elimina los microorganismos patógenos y impedir el crecimiento o la actividad de microorganismos patógenos causantes de enfermedades. Y por mi parte sería todo. Creo que nos da tiempo de algunas preguntas, que creo que es el momento donde todos aprendemos y compartimos ideas. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario.
Pues muchas gracias por su presentación, me pareció muy interesante. En la parte que comentaba del experimento que hicieron con los trapos y que después del tratamiento seguía sobreviviendo la salmonela, ¿comprobaron si estas salmonelas eran viables y si eran viables? Sí, sí. En ese experimento hicimos dos cosas. Se recuperaron por técnicas tradicionales en el laboratorio, medios de cultivo, preenriquecimiento, enriquecimiento y aislamiento en medios diferenciales. Y sí seguimos recuperando la salmonela y bueno, pues lo comprobamos con las micrografías. ¿Alguna otra duda? Valga decir que eran salmonelas marcadas. O sea, sí estábamos recuperando las que nosotros inoculamos. Buenos días. ¿Hay reportes o cómo está la relación entre el humano y todas estas bacterias o organismos patógenos en cuestión a la resistencia que ya tenemos a estos organismos? ¿Te refieres a como resistencia a la respuesta inmune propia de ellos? Bueno, recordemos que para el desarrollo de cualquier enfermedad, pues nos regresamos a esta trilogía de la enfermedad donde el desarrollo de cualquier patología depende del medio ambiente, del agente causal y del hospedero. Y entonces, sí, nuestro sistema inmune tiene esta capacidad de, estando en convivencia con algunos microorganismos, generar esta respuesta inmune y poder controlarlo. Es muy común con Escherichia coli, por ejemplo, tenemos Escherichia coli patógena, tenemos estos patotipos donde de manera común los encontramos aquí en México, que ocasionan estas diarreas del viajero, donde nosotros podemos ir a los tacos de la esquina y no pasa nada, pero viene el vecino del norte y va a los mismos tacos y le da tremenda diarrea. Y sí, tiene que ver con nuestra microbiota, las cualidades y características de nuestra microbiota y el contacto con esos microorganismos que permiten que no sea tan frecuente el que nos enfermemos con ellos. Y también están estos reportes donde tenemos estas personas que son portadores asintomáticos y que hay muchos reportes, ¿no? Ahí está esta historia maravillosa de Mary Tiffy en el libro de Cazadores de Microbios, donde ella era una portadora asintomática de salmonela. Perfecto. Pues un aplauso, muchísimas gracias, por favor. Por parte de Medical Expo y la Universidad de Guadalajara, queremos otorgarle unos reconocimientos. Gracias por su ponencia, su gran expertise y por acompañarnos. Uy, qué bonito. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Ay, muchísimas gracias. Ay, muchos regalos. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de la doctora Blanca Saumí Villegas de la Mora. Muchísimas gracias. En unos momentos más estaremos empezando con la siguiente ponencia. Si gustan, podemos pasar a la parte de ingreso para que les puedan verificar su gafet y en 5 minutitos comenzamos la siguiente ponencia. Gracias. No, para nada. No me ha jalado ni uno. Muchas gracias.